el senador Alex Flores del Pacto Histórico, porque pues también se ha denunciado un presunto lavado de activos con esta recolección, con esta vaca. Senador, muy buenas tardes, bienvenido a Cambio de Tema. Y bueno, ¿usted qué nos puede decir sobre toda esta polémica que se ha generado por esa vaca de la gobernación de Antioquia? Un saludo para ti, Paola, para todas las personas que se conectan a esta hora en tu programa. Esto pues ha sido una polémica bastante importante que hay que, digamos, dar un poco de contexto para que las personas que nos observan y nos escuchan a esta hora entiendan qué es lo que está pasando. Esto es un proyecto de la más alta importancia que se está desarrollando en el departamento de Antioquia como parte de estas vías 4G que se despliegan por todo el país. Y que en el caso de Antioquia, pues estamos hablando de un proyecto que está avanzado en una gran porción, pero que aún no ha sido finalizado, que va a conectar al municipio de Medellín con el Urabá antioqueño en menos de 4 horas y media, reduciendo de manera considerable los tiempos y conectando a la capital antioqueña con el puerto, lo que va a ser una gran apuesta o un gran logro para la economía que va a impulsar al departamento y que va a conectar al país de manera más rápida y efectiva, y que por lo tanto esto para todos los que vivimos en el departamento de Antioquia no hacemos más que esperar que esto se termine pronto, y estamos todos convencidos de que este proyecto se tiene que culminar, que los recursos que son necesarios tienen que ponerse sobre la mesa. Esto empieza entonces con una carta que el gobernador de Antioquia le envió al presidente de la República y que fue respondida por el ministro de Transporte. En esa carta, el presidente, a través del ministro, le responde al gobernador con unos datos bastante claros respecto al estado del proyecto, de las ejecuciones que se han dado, de las inversiones que se han realizado, de los aportes que la nación le ha hecho al proyecto. Y finalmente con una negativa a la solicitud del gobernador de que el gobierno nacional pusiera unos recursos adicionales solo en el marco de un proyecto que, hay que recordar, es un convenio interadministrativo que está arreglado por la ley. Esto no es un asunto de si el gobierno nacional quiere o no quiere, sino que hay un convenio interadministrativo que regula entonces este proyecto entre la gobernación, la alcaldía de Medellín y el gobierno nacional. El proyecto se divide en 2 tramos. El primer tramo es el tramo que va entre Cañagordas y el municipio de Giraldo. Ese tramo está a cargo de la gobernación de Antioquia y es un tramo que tiene una designación inicial presupuestal de 1.7 billones de pesos. Ese tramo tiene un avance del 90% y llevan 8 años construyéndolo. Y está el otro tramo que es... Senador. Sí, senador, permítame. Yo me demoro un minutico más para darte contexto y abordamos. Es que quiero que hablemos de la vaca porque además tengo otros invitados también para analizar si es legal o no, porque pues ya la discusión de para qué se va a usar los recursos, el gobernador lo ha explicado en varios escenarios. Claro, pero ahí es donde hay un punto un tema de ilegalidad o no. En el que yo quisiera poder detenerme, por eso arranco por aquí. No voy, digamos, a seguir ampliando mucho en el contexto, simplemente decir, tiene 2 tramos el proyecto, un tramo que está a cargo del gobierno nacional, que se ha ejecutado de manera adecuada, que todos los recursos se han enviado, que no ha tenido problemas en la ejecución del proyecto y que ya lleva un avance del 79%. Y el segundo tramo, el primer tramo, perdón, es el de la gobernación de Antioquia. ¿Qué hay que decir aquí? Que quiero aprovechar este espacio que me brindas en este medio tan importante para el país como es Cambio, para contarle al país que en el tramo que la gobernación de Antioquia está construyendo hay unos sobrecostos de 765.000 millones de pesos que no le han contado al país, que no le han contado a los antioqueños y que mucho menos nos han explicado qué pasó con esa plata, porque un proyecto que arrancó con un presupuesto de 1.7 billones de pesos ahora tiene un sobrecosto de 765.000 millones de pesos, que fue lo mismo que pasó con Hidroituango. Hubo problemas en la contratación y en la ejecución del proyecto y luego pretendieron entonces recargar esto sobre la gente. ¿Qué ha hecho el gobernador? Llamar a una vaca, invitado por el expresidente Álvaro Uribe, que fue la propuesta de él, para que 1 millón de antioqueños donen 1 millón de pesos. Lo que no han dicho es que este es una bomba de humo en la que han pretendido decir que la plata la van a utilizar para finalizar el proyecto, pero no le dicen a la gente que esto es una estrategia política en la que lo que quieren es tapar
la embarrada que han cometido y que han hecho con el proyecto, que tiene unos sobrecostos. Aquí ya cuando estamos hablando de sobrecostos puede estar incluso ocurriendo un caso de corrupción. Esto es gravísimo, de 765 mil millones de pesos. Entonces yo creo que antes de llamar a la gente y convocarla a donar un dinero por un mecanismo como una vaca, aquí el problema no es la vaca. Aquí el problema no es la vaca, es que yo pongo plata para la vaca si nos garantizan que no nos van a tumbar. Pero lo que no podemos permitir entonces es la injusticia de que la gobernación falla en el proyecto, hay unos sobrecostos de 765 mil millones de pesos y los antioqueños entonces se tienen que meter la mano en el bolsillo para pagar los sobrecostos de los contratistas y los políticos que cometieron errores. Sí, permítame un momento, senador, porque bueno, ahí usted está tocando dos puntos que seguramente ya desarrollaremos más adelante, porque pues todavía es muy prematuro hablar de temas de corrupción, eso no se puede saber. Y segundo, pues normalmente esos proyectos aumentan sus valores, pero como estamos hablando desde la legalidad de este mecanismo de recaudo, quiero saludar a esta hora al ex superintendente de sociedades, Francisco Reyes, experto en todos estos temas de captación de dinero, pues porque seguramente le tocó hacer muchas investigaciones sobre ese tipo de casos cuando estuvo en la superintendencia. Doctor Reyes, gracias por conectarse con nosotros. Y bueno, para usted, ¿hay o no hay en este caso de la vaca una configuración del delito de captación? Bueno, muchas gracias, Paola, por la invitación. Un saludo especial a ti, desde luego al senador y a todos los que te oyen en este momento. Yo creo que no. Fíjate que por lo que acabamos de oír, esto tiene realmente un trasfondo político, de lado y lado. Y es el típico caso de utilización de las normas jurídicas para finalidades puramente políticas, para avanzar con propuestas, ideas, controversias, debates que no tienen nada que ver con la parte jurídica. Realmente el trasfondo del tema jurídico es bastante complejo. Yo diría que es uno de los temas más complejos del derecho financiero. Viene desde la crisis de 1982, en que se trató de combatir prácticas de captación masiva y habitual de recursos del público. Pero para ponerlo en términos muy sencillos y no complicar demasiado esta taxonomía y este debate, lo que hay que decir simplemente es que hay captación cuando un individuo capta dentro de su pasivo 20 o más obligaciones. O sea, cuando utiliza más de 20 personas para tomar obligaciones. Y fíjense que esta palabra que está específicamente en el decreto 1981 del 88, que reglamentó el decreto original de emergencia económica 2920 de 1982, el famoso decreto de Belisario, cuando se produjo la gran crisis del Grupo Gran Colombiano. En ese caso específico se dejó muy presente que la captación es captación de obligaciones. Es decir, que el que recibe el dinero lo tiene que repagar, le tiene que devolver a la persona que puso la plata. Aquí evidentemente estamos en una situación completamente distinta, estamos en una situación de donación. Y para no complicar demasiado la parte jurídica, yo les diría lo siguiente, tanto a ti como al senador Flores. Si aquí hubiera un delito, todos los alcaldes de Bogotá estarían en la cárcel, porque desde hace años, en los recibos del impuesto predial, y desde Antanas Mocus, que no se caracterizaba propiamente por ser un gran ejecutor de presupuesto, él estableció una casilla de contribución voluntaria al distrito capital de Bogotá. Es decir, que los ciudadanos podían y podemos, aunque yo creo que nadie en su sano juicio lo hace hoy, podemos aportar dineros adicionales a los del impuesto predial como una simple donación que hacen los ciudadanos al presupuesto del municipio. Y lo propio puede ocurrir con cualquier entidad territorial como es un departamento. Ahora, el tema del lavado de activos sí tiene un fundamento importante, porque yo no sé cuáles son los procedimientos que están utilizando en el departamento para verificar el origen de esos recursos, y ahí sí hay claramente la posibilidad de que se incurra en un delito que está previsto específicamente en el artículo 323. Ese delito es supremamente amplio: el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, conserve, custodie, etcétera, recursos que provienen de un delito, pues se hace responsable y es desde luego sujeto a pena privativa de la libertad. Pero para sintetizar y no hacer demasiado larga la explicación, Paola, evidentemente aquí no hay captación ilegal de recursos porque no hay un pasivo del municipio frente a los donantes. Los donantes están haciendo un acto de liberalidad en que están entregando esas sumas de dinero. Ahora, cuando el presidente cita ese artículo del Código Penal, pues es evidente que ese artículo del Código Penal, que es el 316, se refiere a la captación masiva y habitual
a la que alude el decreto 1981 del 88, que como dije anteriormente, se refiere a tener más de 20 personas o más de 50 obligaciones, no donaciones como en el caso actual. Entonces, por ahí no hay delito. Por donde sí puede haber problemas es por el lado del lavado de activos, por el lado también de la estructuración del presupuesto. No sé cómo tienen esos controles allá en el departamento, cómo es el control fiscal que se hace sobre esos recursos e incluso sobre los aspectos tributarios, porque evidentemente las donaciones dan lugar a unas deducciones. Diría eso para comenzar, Paola. Sí, doctor Francisco Reyes, gracias. Y quiero saludar ahora también al abogado Francisco Bernate para preguntarle, doctor Bernate, pues justamente por lo que nos acaba de decir el ex superintendente Reyes, y es que, bueno, ya es claro que no hay una captación masiva, pero sí se puede generar en medio de este recaudo pues un tema de lavado de activos. En ese sentido, ¿es legal o no es legal utilizar estas figuras para recoger recursos de la gente, teniendo en cuenta además que quién va a revisar, quién va a supervisar cómo se va a manejar esos recursos? Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero privilegio poder estar acá. Un saludo muy especial, Paula. Gracias por esta invitación. Por supuesto, un saludo respetuoso para nuestro senador y por supuesto que el cariño, la admiración de toda mi generación y las que vienen en nuestro país por el gran maestro, el gran profesor, que es el doctor Reyes Villamizar, que pues tiene toda la razón en lo que está diciendo. Aquí no hay una captación. Él ya lo explicó bien, captar es simplemente yo me obligo y tiene que ser indeterminado. Es decir, yo pongo en el periódico, tráigame 10 pesos que yo le devuelvo 15 o le devuelvo 20. Eso es masivo, significa o más de 20 personas o más de 50 obligaciones. Pero por otra parte tiene que ser habitual, es decir, tiene que prolongarse por lo menos por 90 días. Y eso es precisamente lo que no se da acá. Yo puedo tranquilamente hoy endeudarme y decirle a 10, 15 personas, bueno, yo en 2 meses les voy a devolver el triple, monto una especie de pirámide con una temporalidad muy concreta. Eso está permitido. Pero además es muy importante que la captación solo se da entre particulares, porque lo que protege esto es precisamente que a la gente no le vayan a incumplir, que la pirámide no se caiga. Y por eso es que el Estado, pues no, el Estado precisamente pues sí está en condiciones de garantizar eso y por eso la captación tiene que superar el 50% del patrimonio líquido, que no viene al caso. Es decir, esto no es una captación. ¿Qué es una captación? Para que todo el mundo lo entienda, es una pirámide que protege el dinero que mete la gente ahí y que no se les vaya a caer la pirámide, que requiere más de 50 obligaciones, más de 20 personas y más de 3 meses. Aquí no hay una captación. Ahora, el problema sí puede ser el lavado de activos. No porque estas personas estén lavando activos, sino porque legalmente cuando se reciben estas donaciones sí debe haber un mecanismo de control muy elevado que tiene unas exigencias muy elevadas precisamente para que no se vuelva en un vehículo para el lavado de activos. Es decir, no estamos diciendo que aquí pueden estar lavando activos. No, es que esta vaca puede significar una forma en la que personas puedan lavar activos a través de una donación que pueden descontar de su tema tributario o simplemente pueden reducir su patrimonio diciendo que hicieron esta donación. Y el hecho de no tener un sistema integrado de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo, bueno, toda una serie de tipologías, pues es ya de por sí un delito que se llama omisión de control. Pues hace bien la gobernación en decir, espérese, voy a validar que yo tenga todos los sistemas de control para yo no convertirme en un vehículo para el lavado de activos, porque pues ahí sí tendría yo una responsabilidad y ahí sí sería un problema. Entonces hacen bien en frenar esto, hacen bien en ponerle este control, pero en ningún caso estamos en este evento frente a una tipología de lavado de activos. Porque, entre otras cosas, pues cuando vamos a misa hacemos una donación. En pandemia se hicieron muchísimas donaciones a todo tipo de entes, entonces la donación en sí misma nunca será un acto ilegal, ni mucho menos pedir es un acto de captación, porque como lo decía el maestro Reyes Villamizar, yo no me estoy obligando a entregar nada a cambio. Sí, senador Alex Flores, usted ha insistido en que esta vaca, esta recolección de recursos, pues es una forma de tumbar a la gente porque pues va a pagar por unos sobrecostos. Pero pues quiero preguntarle por esa información que se conoció este fin de semana y que tiene que ver con la supuesta donación por parte del Clan del Golfo. ¿Qué sabe usted con relación a eso? ¿Qué tan serio es eso? Y además, pues, que la gobernación ya ha salido a explicar que todas las donaciones que se han recibido, pues, tienen una trazabilidad, se sabe quién las hizo y, pues, en ninguna parte se establece pues que provienen de allá los recursos. ¿Usted cómo recibe esa respuesta? Bueno, Paola, antes que nada saludar también muy especialmente al doctor Bernat y al doctor Reyes. Un honor para mí compartir un panel con ustedes.
Yo creo que ha sido evidente las mentiras que el gobernador le ha dicho al departamento y al país, a tal punto que precisamente al no tener un mecanismo adecuado de verificación del origen de los recursos y la fuente de la que estos provienen, se vio obligado el día de hoy a parar la recepción de donaciones por medio de efectivo. Esto no, además no ocurre por una iniciativa propia del departamento o del gobernador, sino porque hemos sido varios los que denunciamos que se estarían presentando este tipo de donaciones en las que no es posible seguir la ruta por la cual ingresaron estos recursos. Si una persona hace una donación en efectivo en cualquier punto del país, no hay manera, no existe una manera humana de verificar cuál es el origen de esos recursos. Tanto es así que nos dimos cuenta precisamente en estos días a través de un comunicado emitido por una organización criminal, paramilitar y mafiosa como el Clan del Golfo, que reconoce haber hecho una donación en 10 millones de pesos. Pero esto no es lo único. Estamos hablando de que la información que yo tengo es que alrededor de la mitad de las donaciones que se habrían hecho hasta la fecha en la que se genera el día de hoy el corte o se para la recepción de donaciones en efectivo, la mitad de esas donaciones posiblemente se habrían hecho en efectivo, muchas de ellas provenientes de zonas que tienen presencia y control del Clan del Golfo. Efectivamente, nosotros encontramos incluso en la investigación que realizamos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia dice que se puede configurar el delito de lavado de activos cuando se permite de alguna manera que rentas de actividades ilícitas ingresen con una apariencia de legalidad a una actividad lícita, que es lo que estarían realizando aquí. Además que el doctor Bernate nos habla de unos beneficios personales que podrían recibir las personas a hacer descuentos tributarios, pero que también podrían estar incluso metiendo dineros aquí para luego, en el marco de un proyecto de contratación en la que se elevan los costos. Esto no es un caso excepcional en Colombia, por Dios, esto pasa en todas las contrataciones de infraestructura, que es donde se dan estos eventos, y estamos hablando de un grupo político que es el mismo que está vinculado con el proyecto Hidroituango, que a través de esas mismas maniobras terminaron generando una cantidad de sobrecostos que ya ascienden a alrededor de los 16 billones de pesos. Así que por eso yo puse en conocimiento de la Fiscalía este asunto. Yo creo que la naturaleza de la denuncia es poner una noticia criminal en conocimiento de la autoridad competente. Lo que le he pedido yo a la Fiscalía es, venga, aquí hay una cosa muy rara. ¿Cómo así que aquí un grupo de paramilitares y mafiosos está reconociendo que está metiendo plata en una vaca de la gobernación de Antioquia? Y hay algunas personas que de la manera más grave, creo yo, han planteado que esto no es tan alarmante, que esto no es tan malo, que esto no es tan grave. Yo creo que es gravísimo que la plata de la gente honorable, que con el amor que tienen por Antioquia se han sumado a esta iniciativa, termine mezclada con la de los bandidos, en lo que podría terminar convirtiéndose, de no ponerle freno, en una en un evento catastrófico de lavado de activos, tal vez el más grande de la historia del departamento y del país. Así que le he pedido a la Fiscalía investigar en este caso qué otros delitos podrían presentarse, porque incluso te cuento que han llegado una serie de denuncias que se han compartido a través de las redes sociales. Los medios de comunicación nacionales también han hecho eco de estas denuncias, en la que contratistas de la gobernación de Antioquia están diciendo que los están presionando y obligando a donar. Esto no lo estoy diciendo yo. Son los mismos contratistas los que se han comunicado con algunos medios para decirles que los están obligando a donar. Así que yo creo que son bastantes irregularidades las que aquí se están presentando, insistiendo en que lo más grave de esto no es la vaca, porque puede ser una iniciativa loable, buena, que la gente salga a donar para los proyectos de su región, sino las intenciones de la vaca. Esto no es una iniciativa ciudadana, esto es la iniciativa de un político que está en medio de una pugna estratégica en la que ha tratado de tocarle las entrañas a la gente. Y lo peor, para sacarles plata, para tapar unos sobrecostos del proyecto que, repito, ascienden ya a 765.000 millones de pesos. Que no pongan a la gente a pagar, que pongan a los contratistas y a los políticos que han tomado malas decisiones a pagar. Sí, doctor Francisco Reyes, ex superintendente de sociedades, justamente cómo hacerle seguimiento a esos recursos que ya se entregaron en efectivo, que seguramente pues no tuvieron un control, y pues ahí en esa etapa de esa donación es donde se hace la denuncia del presunto ingreso de dinero del Clan del Golfo. ¿Y qué pasaría en caso de que se compruebe que sí hubo entrada de recursos provenientes de la ilegalidad, cuando esa plata se utilice para financiar las vías, si es que logra su propósito?
No, yo tiendo a estar de acuerdo con lo que se ha dicho por el senador Flores y también el doctor Bernate, por supuesto, a quien saludo muy especialmente, en el sentido de que pues sí se puede configurar una situación de lavado. Y a mí me parece que el error en todo este proceso fue la precipitud, la celeridad y la forma tan improvisada como se puso en marcha este sistema. Esto requería crear una plataforma adecuada, establecer un mecanismo de control, establecer lo que los abogados llaman el SAGRILAF, que es el sistema de control del lavado de activos a través de una verificación de las donaciones, particularmente de las donaciones en efectivo, para verificar que no ingresaran dineros mal habidos. Y por supuesto, todo esto está ausente. Yo me imagino que lo que están haciendo actualmente en la gobernación es tratando de perfeccionar el mecanismo para crear un sistema un poco más serio, un poco más sofisticado, más complejo, que permita controlar este tipo de situaciones. Que dicho sea de paso, y yo creo que la pregunta es muy pertinente para el doctor Bernate, es que sí va a ser muy difícil realmente efectuar esa clase de controles, porque por más que un individuo llene un formulario en línea y declare cuál es el origen de sus recursos, cuando se trata de una circunstancia masiva, donde hay seguramente miles o cientos de miles de ciudadanos que están aportando pequeñas o grandes sumas de dinero, pues resulta supremamente complicado establecer cuál es el origen de todos esos recursos. Y naturalmente, pues si llegaron esos recursos y se utilizan, pues podría configurarse, insisto, pregunta para el doctor Bernate, el delito del artículo 323, porque el solo hecho de resguardar los recursos, de invertirlos, de transportarlos, de conservarlos, de custodiarlos, que son los verbos rectores de este tipo penal, pues es suficiente para que la persona que lo haga incurra en este delito de lavado de activos, sobre todo teniendo en cuenta que este delito tiene lo que los penalistas llaman delitos fuente. Y hay una cantidad de crímenes, una cantidad de delitos que sirven de base o de fuente al lavado de activos. No solamente el narcotráfico, hay una gran cantidad de delitos, hay un catálogo muy largo que está en este artículo 323 y que puede dar lugar a la configuración del delito. Perdón, no había encendido el micrófono. No, doctor Bernate, le estaba diciendo entonces que, bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta frente a lo que plantea el doctor Reyes con relación a ese control que se puede hacer de los dineros que ingresan, de los que ya ingresaron, de los que van a ingresar, pero además, que ya se lo había preguntado también y quiero insistir en eso, el control de cómo se va a gastar la plata? ¿Eso quién lo va a supervisar? La gobernación, ¿cómo le va a explicar a la gente después qué hace con los recursos? Total, pero mira que desde el punto de vista de lo que es el ideal, yo aquí sí tengo que decir que estoy muy de acuerdo con la visión del senador Alex Flores. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, hombre, ¿hasta qué punto podemos subsidiar las vías públicas con dineros o con cosas que provienen de un delito? Y básicamente en Colombia pues sucede así, y por eso tenemos la extinción de dominio, tenemos el Frisco que administra la SAE y la SAE verá a qué destina eso. Ese es el camino regular, o sea, claramente sí pueden haber eventos de obras o de entidades que se financian o que reciben dineros que tienen un origen en el delito, pero obviamente eso implica pasar por la SAE, pasar por un proceso de extinción de dominio, y no puede ser así de facto. Lo que pasa es que yo sí estoy muy de acuerdo también con el profesor Reyes en el sentido de que aquí hubo una precipitud. Cualquier abogado, cualquier persona sabe que recibir efectivo, recibir dineros de forma indiscriminada es peligroso en términos de la responsabilidad que uno está asumiendo. No es suficiente con decir que hay un banco, con decir que hay una plataforma que se encargue de eso. No, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que hay es un deber de la persona de hacer todo lo posible para evitar ser instrumentalizado. Lo decía el doctor Reyes, yo no puedo evitar, ¿cierto?, que alguien que tiene unos recursos ilícitos, pues me utilice a mí, como cuando tú estás vendiendo tu carro y pues vienen y te ofrecen una plata que proviene de un secuestro, tú no tienes ni idea y resulta que terminaste en un lavado de activos. El lavado de activos es un hecho, ya lo decía el doctor Reyes, que tiene un hecho fuente, o sea, hay un delito atrás, se generan los recursos y yo deliberadamente encubro el origen. De manera que creo que no es un problema tanto de lavado como sí de omisión de control, que es precisamente el hecho de que no existan esas barreras donde la gobernación hace todo lo que esté a su alcance para evitar ser utilizada como vehículo para el lavado de activos. Ahí sí es donde hay un problema, y creo que el hecho de haber suspendido precisamente ante estas críticas que se han formulado en este sentido tampoco es que ayude mucho. Claramente deben estar corriendo
armando el programa de gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y demás, pero pues ya de entrada no van muy bien con el hecho de haber tenido que suspender. Ahora, que yo pueda certificar o validar que nunca un dinero que tenga un origen ilícito entró, pues no tengo cómo. Lo que exige la ley es que haga todo lo posible para evitar ser un vehículo de lavado de activos. Y eso es la diligencia, la prudencia, el cuidado que se tiene que tener acá. Ahora, ¿cómo garantizo al ciudadano que su dinero efectivamente se va a ir a la obra? Pues para eso existen unos mecanismos de transparencia de la información. Es decir, esa vaca, el ciudadano debería poder, que la persona que hace una donación debería poder ver en una pantalla cuánto dinero se recogió, cómo se está gastando, dónde se está gastando, porque ahí viene el segundo problema. Y es un problema de control, de auditoría de la gobernación, de validar que esos recursos no se vayan a perder. Porque en lo que siempre terminan las peleas de las donaciones, desde los mercados hasta el dinero, es que la gente dice, yo doné para esto y eso no se produjo. Eso pasa en todo lado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con publicidad, con un diálogo permanente con la comunidad y que sea un mecanismo deseable, no le veo problema, Paula. En muchos barrios, por ejemplo, de quienes vivimos en Bogotá, pasan de la Junta de Acción Comunal o de la alcaldía pidiendo plata para pintar el parque. Eso no tiene ningún problema. Desde que se haga una información transparente, pública, correcta, yo no le veo ningún problema ni le veo una maldad, pero sí claramente se ven en aprietos a la hora de que se presentan estas situaciones. Claro, no es una maldad, pero pues aquí sí hay un tema y es que pues se puede estar, no sé si extralimitando la gobernación departamental, teniendo en cuenta la administración departamental, teniendo en cuenta pues que es un compromiso que le corresponde al gobierno el tema de financiar la infraestructura. Senador, Alex, usted sabe, sí, ahí justamente quiero que usted nos complemente esa pregunta porque pues no sé si usted sí tiene conocimiento más profundo sobre esos mecanismos que ya están establecidos por parte de la gobernación para hacerle control posterior al manejo de los recursos, para que la gente sepa cómo se van a gastar. Pues lo que ha dicho la gobernación es que esos recursos se van a integrar al presupuesto del departamento. Nosotros hemos realizado un derecho de petición de información que estamos esperando muy pronto recibir la respuesta de parte de la gobernación de Antioquia, en la que incluso no nos queda claro, porque no sé, porque como lo está diciendo el doctor Bernat y el doctor Reyes, lo que también, hombre, afortunadamente he coincidido sin saberlo con la visión de estos expertos, en decir que el evento fue desorganizado, fue precipitado, no contó con la planeación adecuada y por eso por ahí dice el dicho popular que del afán no queda sino el cansancio. Y la precipitud con la que se ha hecho esto los ha llevado a cometer una serie de errores, entre los que está, como ya estábamos diciendo, el no establecer filtros que ya dieron como resultado el que tenemos por lo menos conocimiento de una donación que se ha presentado por un grupo ilícito sin saber de toda la cantidad de otras donaciones en efectivo que se hicieron, cuáles ingresaron producto de actividades ilícitas. Pero además, este afán con el que hicieron las cosas no ha permitido que aclaren, por ejemplo, estos recursos cuando van a integrarse al presupuesto del departamento, entran como recursos con una destinación específica o no, cómo van a modificar y alterar el presupuesto del departamento que ya fue aprobado en una primera medida. Son algunas de las dudas que nosotros tenemos. Yo esta mañana tuve una entrevista con la senadora Paola Holguín en la que debatimos al respecto y a ella le preguntaron que qué iba a pasar si de alguna manera no podía, por alguna autorización legal o diferentes circunstancias, integrarse el dinero del departamento, los recursos de las donaciones al presupuesto del departamento, o que no les aprobaran, por ejemplo, invertirlo dentro de la obra, porque eso requiere una serie de autorizaciones que no dependen del departamento de Antioquia, sino que tiene otro tipo de autorizaciones legales que el doctor Bernat y el doctor Reyes de pronto nos podrán aclarar un poco al respecto. Y decía la misma senadora Holguín que no, que es que entonces nos gastamos la plata en otras obras del departamento. Por Dios, eso es gravísimo, porque están invitando a la gente a hacer una donación para terminar una vía en específico y luego le van a salir diciendo que no, que es que tuvimos un inconveniente jurídico, no pudimos llevar la plata allá y entonces nos la gastamos en lo que a nosotros nos provoque. A mí eso me parecería bastante grave y no sé qué implicaciones legales tenga. ¿Qué implicaciones legales puede tener, doctor Bernat o doctor Reyes? Pues Paola y senador y Francisco, evidentemente hay unas reglas presupuestarias que son supremamente claras. Los recursos tienen destinaciones específicas. Estos corresponden a un presupuesto. El presupuesto es previamente, tiene que ser aprobado por nada menos que por la Asamblea Departamental.
Es un presupuesto que anualmente presentan los gobernantes, los alcaldes, los gobernadores, incluso el mismo presidente al Congreso. Y desde luego los recursos uno no puede ir diciendo sobre la marcha en qué se van a invertir. Incluso existe hasta un delito que se llama peculado por aplicación oficial diferente, que implica precisamente utilizar recursos que tienen una destinación específica para otra cosa. En las reglas del presupuesto nacional y departamental y municipal hay siempre la necesidad de que los recursos estén canalizados específicamente hacia un específico objetivo. Y cuando uno trabaja en el Estado, una de las cosas más complicadas que hay es cambiar la destinación de un rubro presupuestal, porque obviamente uno necesita obtener autorizaciones y justificar las razones por las cuales unos recursos excedentes, por ejemplo, de tesorería, no se destinan a una determinada obra, sino a otra. Eso no se puede hacer alegremente. Nuevamente, aquí parece que existe una gran improvisación, falta mucho detalle en la estructuración del proyecto, y con ello no quiero decir que no sea loable, que no sea una buena idea, que no, sobre todo en un Estado que siempre está carente de recursos, que nunca tiene suficientes ingresos, que nunca le alcanza la plata, no siempre por las razones correctas. Pues es bueno que los ciudadanos, si están dispuestos a hacerlo, contribuyan. Pero entonces, doctor Bernat, aquí hubo un afán para salir con este anuncio, este programa, esta medida, pues también teniendo en cuenta la coyuntura política, esa división que hay, o esa presunta división que hay entre el gobierno nacional y las regiones, específicamente pues el departamento de Antioquia, en donde el gobernador es un opositor abiertamente del gobierno y del presidente Gustavo Petro. Y es evidente, es claro que hay una precipitud, claramente alguien tenía que haber tomado una postura que políticamente puede no ser la más correcta, pero que sin duda los deja dormir tranquilos, y es decirles, no hay ningún problema en recibirlos, pero tenemos que, lo que dice el doctor Reyes, es simplemente hacer unos formularios que nos dejen dormir tranquilos, porque el día de mañana va a venir una superintendencia, va a venir una fiscalía a decir que aquí hubo una omisión de control. Entonces claramente hubo una precipitud. Ahora, lo que dice el senador Alex Flores es de la mayor gravedad. Entonces, si no se puede hacer la vía, vamos a destinarlo a construir unas iglesias o vamos a construirlo a arreglar unos parques. No, un momentico, esos recursos tienen una destinación, los particulares se los entregan a la administración precisamente para que los invierta en esa obra. Y precisamente, si decimos, bueno, la obra no se pudo hacer, pero ahora vamos a hacerlo en esto, se llama peculado por aplicación oficial diferente. Son bienes de particulares cuya administración está en cabeza del ente territorial en este caso, y que se destinan a otro tipo de, digamos, de actividades que siguen siendo públicas. Sería todavía cometer un error más grave. Lo que tienen que hacer en este momento es un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos, ojalá certificado por una de las entidades que sabe hacer eso, y obviamente se hizo solo para las donaciones en efectivo, debe hacerse para todas las donaciones que se reciban, mostrar transparencia, mostrar la gestión. No hay ningún problema en recibir donaciones y pagar una obra pública con dineros donados por los particulares, faltaba más. Simplemente es cuestión de hacerlo bien para evitar ser el vehículo a través del cual se laven activos. Se trata simplemente de hacer bien las cosas. Sí, bueno, tengo una última pregunta para el doctor Francisco Reyes, porque es que ya se nos acabó el tiempo, pero esta es una inquietud también bien importante, y es porque usted pues trabajó en el gobierno, fue funcionario de gobierno. ¿Qué significa que el presidente dé una orden a la gobernación, al gobernador, de suspender un tema como este y que no se cumpla? El gobernador tiene autonomía, y pues también teniendo en cuenta lo que ya mencionábamos anteriormente, y es que el presidente insiste en que esto es un tema que le compete al gobierno nacional. Las obras de infraestructura de 4G las está financiando el gobierno, y entonces, ¿por qué el gobernador no hace caso? ¿Eso qué alcance tiene? Bueno, técnicamente en la estructura actual de la Constitución, el gobernador no es un subordinado directo del presidente de la República, y consecuentemente tiene una autonomía para las funciones que le corresponden de acuerdo con la Constitución y la ley. De manera que si no cumple una orden del presidente, pues ya no estamos en la época en que el presidente de la República nombraba a los gobernadores y los gobernadores nombraban a los alcaldes. Ahora el gobernador es un funcionario de elección popular y consecuentemente tiene unas facultades legales que ejerce de acuerdo con su criterio y de acuerdo con las normas que le corresponden, de manera que no tendría, creo yo, en principio ninguna obligación de seguir esa orden. Bueno, y en materia de la competencia que tiene para recaudar una plata y financiar vías que pues son
proyectos a nivel nacional? Bueno, ya lo decía el senador Flores al comienzo, hay una parte de esas vías que son de responsabilidad del departamento y otra parte que son de responsabilidad de la nación. Pues perfectamente podría utilizar esos recursos en la parte que le corresponde al departamento. No vería yo que tuviera eso ninguna dificultad, siempre y cuando que, insisto, se cumplan las normas de presupuesto que establecen la forma como esos recursos se canalizan y se gastan, porque eso no se puede hacer alegremente simplemente haciendo una rueda de prensa. Eso se necesita una especificación concreta dentro del rubro presupuestal que corresponda para poderlo gastar y para poderlo aplicar adecuadamente. Pero, insisto, siguiendo un poco lo que decía el senador Flores, habiendo una parte de esas vías que le corresponde al departamento, pues yo no le veo ningún problema a que sea el gobernador el que decida recaudar recursos para ese efecto. Insisto, hay un antecedente clarísimo de que esto se puede hacer, que fue el invento de Antanas Mockus de pedirle a ciudadanos lunáticos en Bogotá que contribuyéramos más allá del valor del impuesto predial. Y eso ha venido existiendo durante los últimos 20 años y a nadie se le ha pasado por la mente que eso sea ilegal o inconstitucional o penalmente censurable, de ninguna manera. Se puede hacer. Que hay que hacerlo bien, estoy completamente de acuerdo con el doctor Bernate. ¿Por qué no contratan a alguien que sepa hacer un sistema de prevención del lavado de activos que pueda cumplir con un procedimiento riguroso, serio y que certifique que esos recursos están provienen realmente de actividades lícitas? Eso me parece que es fundamental, y no salir a las carreras muchas veces con motivaciones más de hacer un espectáculo mediático o político en lugar de hacer las cosas con cuidado como le corresponde a un funcionario de la jerarquía como de un gobernador. Sí, pues bien, ahí está entonces. Yo quisiera preguntar una última cosa, si me permites, Paul. Claro, senador, adelante. Rápidamente, por favor, porque ya tenemos que... Claro que simplemente es apuntar precisamente de alguna manera la falsa motivación, no en términos jurídicos, sino en términos políticos, que se le está presentando a la gente a la hora de decir que estos recursos se están recaudando supuestamente porque el gobierno nacional no está comprometido con el gobierno departamental, que porque el gobierno nacional no quiere Antioquia. Esto es absolutamente falso y la ciudadanía lo tiene que saber. El gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro está invirtiendo y va a llegar a un total de 1.1 billones de pesos invertidos únicamente en ese proyecto, además de otro tipo de inversiones que tienen que ver con el déficit que calcularon mal y que le ha representado al gobierno poner 1.1 billones de pesos para cubrir ese déficit con el contratista en 2023 y 670.000 millones de pesos entre 2024 y 2025. El gobierno está cumpliendo, pero este es un proyecto que es del departamento, el municipio y la nación. ¿Cuánto va a poner EPM o Medellín? Daniel Quintero puso 300.000 millones de pesos en vigencias futuras. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué hicieron con esa plata? ¿Cuánto va a poner el departamento para cubrir el déficit de 760.000 millones de pesos que causaron en unos sobrecostos? No pueden ahora pretender acudir al amor de la gente para engañarla y tumbarla, como lamentablemente, creo yo, es mi consideración, está ocurriendo en este momento a través de esta pugna política en la que están metiendo a los ciudadanos para que pongan plata. Pues ahí está, entonces el debate sigue abierto, ya pues hay novedades, ya les decíamos con relación a esta vaca. La gobernación ha informado durante esta mañana pues que suspende los recaudos de dinero en efectivo y que ahora solamente pues se recibirán esas donaciones a través de los canales digitales. Muchísimas gracias a nuestros invitados por haber participado en este tema, el doctor Francisco Bernate, abogado y presidente del Colegio de Penalistas, también el doctor Francisco Reyes, ex superintendente de sociedades, y por supuesto al senador Alex Flores del Pacto Histórico.